parte de este increíble grupo de mujeres editoras. Hoy tengo el honor de moderar esta mesa de editoras de género. Desde Mujeres Editoras nos parecía muy importante hablar sobre el rol que las editoras de género están teniendo para abrir espacio a cambiar las narrativas colectivas y la forma en la que comunicamos. Citando les pido por favor si pueden mutear sus micrófonos. Gracias. Citando un artículo del Tajo, son las editoras de género en los medios las que aceleran el camino sin retorno a la comunicación igualitaria. Y para hablar de este camino, les voy a presentar a algunas de las ponentes que nos acompañan hoy. Está con nosotros Silvina Molina, editora de género de la Agencia Estatal Argentina de Noticias TELAM. Silvina es periodista y es la primera editora de género y diversidades de la Agencia Nacional Pública de Noticias TELAM de Argentina. Es consultora de género y comunicación, ha realizado consultorías para UNICEF, UNFPA, el PNUD, Amnistía Internacional, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres de la Universidad de Rutgers en Estados Unidos, la iniciativa Spotlight de ONU y la OEA. Además, dicta conferencias y coordina cursos y talleres sobre periodismo y género en su país, Latinoamérica, el Caribe y España. Ha escrito libros y guías sobre periodismo de género, adecuando tratamientos de violencia de género y de violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Silvina recibió también el premio Lola Mora en 2013, que otorga la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por su trabajo periodístico, y además integra la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Bienvenida, Silvina. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Agustina Frontera, directora y editora de LATFEM. Agustina es periodista, escritora y productora audiovisual. Es licenciada en Ciencias de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Periodismo Documental. Graduada del programa de Actualización en Comunicación de Géneros y Sexualidades de la UBA, es codirectora de LATFEM, Periodismo Feminista, fundadora y activista de Ni Una Menos y de la Red de Periodistas Feministas de América Latina y el Caribe. Ha publicado los libros Una excursión a los Mapunquis, Lila y el aborto, con el grupo La Revuelta, La Central del Sentir y Para llegar al piso. Agustina dirigió además el documental sobre la revista contractural Cerdos y Peces, Este Sitio Inmundo, y condujo los micros audiovisuales feministas Caja de Herramientas. Además recibió el premio Lola Mora 2019 a la labor periodística que transmite una visión positiva de las mujeres en medios digitales y la beca de periodismo de soluciones de la Fundación García Márquez. Bienvenida, Agustina. Para comenzar teníamos ya algunas preguntas que me gustaría hacerles, pero también les decimos a todas las que nos acompañan que nos pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Pueden responder la que quiera, la que se sienta más cómoda primero. ¿Cómo podemos cubrir desde el periodismo tradicional con perspectiva de género? ¿Cuáles serían estas recomendaciones básicas que ustedes nos darían como para arrancar? No sé si Agustina o Silvina quieren comenzar. Bueno, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación, que son buenísimos estos espacios para encontrarnos y pensar. A ver, me parece que el desafío más grande que encuentro es que se entienda que la perspectiva de género tiene que transversalizar todas las coberturas. Yo trabajo en una agencia de noticias, que es un medio muy grande, que tiene distintas plataformas, tiene la producción escrita, que sale hacia todos los medios que usan el servicio de TELAM, tiene radio, tiene audiovisuales, tiene el portal web, tiene las redes sociales, entonces todo eso tiene que tener una perspectiva de género. Y para lograrlo tenemos que tener más voces, tenemos que tener voces de mujeres y de las disidencias, sobre todo en aquellas noticias en donde generalmente están ausentes, y también tiene que haber voces de hombres en aquellas noticias que se consideran que exclusivamente cubrimos nosotras.
Esa es una de las pautas. Tiene que tener un lenguaje inclusivo y no sexista. Mi función en TELAN es editora de género y diversidades. El diversidades es algo que yo pedí que se agregue y que tiene que ver no solo con las diversidades sexuales y de género, sino que tiene que ver con las diversidades que somos como sociedad, para poder empezar a visibilizar con más fuerza lo que llamamos interseccionalidad o interculturalidad, que es algo que también la perspectiva de género trae al periodismo, un mejor periodismo. Entonces tienen que estar todas estas voces, tienen que estar nombradas adecuadamente, todas estas voces en las coberturas, y fundamentalmente tenemos que ver aquellos temas de la agenda, de nuestra agenda feminista que ya están en los medios, optimizarlos, mejorar las coberturas. Llegamos con algunos temas a los medios, ahora ¿cómo hacemos para optimizar esas coberturas? Y después, por supuesto, llevar otros temas, buscar maneras novedosas como periodistas para que otras temáticas sean cubiertas en los medios. Y en este súper resumen que les hago al principio, después charlamos más, el tema violencias y femicidios, que por supuesto tienen que estar y están en las coberturas que hacemos, también tienen que estar acompañadas por otras historias que tienen que ver con aquellas mujeres que son para mostrarnos cómo hicieron su camino. Y esas notas a veces están muy ausentes en nuestras agendas y solo nos queda Agustina, no sé si quieres agregar algo. Sí, ¿cómo están? Bueno, sí, claro, voy a agregar algo. Muchas gracias por la invitación a las mujeres editoras. Muy interesante compartir este espacio, también compartirlo con Silvina, a quien creo que no la conozco personalmente, pero la admiro y por su trayectoria, ¿no? Y siempre nos cruzamos en espacios y siento que es como un espejo también, entonces está buenísimo compartir el espacio. Coincido en todo lo que dice ella. Yo no trabajo en un medio tradicional. La perspectiva con la que cuento es diferente porque hace 4 años que trabajo en LatFem, que es un medio de comunicación feminista, no es un medio generalista, entonces todo el medio es necesariamente desde una perspectiva feminista y complejizando el género. Desde ese espacio, nosotras lo que promovemos también hacia las configuraciones en los medios tradicionales es esto mismo que dice Silvina, que tiene que ver con transversalizar la mirada de género en todas las secciones de los medios, que el género no sea reducido a cuestiones de mujeres y que no sea reducido a cuestiones de violencia únicamente, ¿no? O sea, que pensemos el género de una forma compleja, me parece que de la forma que se está pensando en los feminismos contemporáneos, que tiene que ver con que es una de las de los niveles que definen a las sociedades, pero no es el único que define a los fenómenos sociales, ¿no? Entonces, que tiene que ver con incorporar la dimensión interseccional, ¿no? De otras opresiones que tienen que ver con la raza, con la clase, con las edades, con las corporalidades, con las sexualidades. Es decir, me parece que un camino interesante para proponer a los medios tradicionales y que desde los medios feministas intentamos llevar adelante tiene que ver con esta complejización de la idea de género siempre que se pueda, porque entendemos que sobre todo en los medios corporativos, hegemónicos, esto es difícil, porque con suerte llegamos a proponer una mirada crítica sobre las violencias de género, entendidas de una forma bien tradicional como violencia hacia la mujer. Entonces, complejizar esto en un medio que apenas se está animando, por ejemplo, a deconstruir la idea de crimen pasional, es un desafío muy grande, ¿no? O sea, es de una complejidad lo que estamos pidiendo que en muchos casos no es posible. Pero creo que ahí la tarea de las editoras de género en esos medios tradicionales es súper importante para
para cabalgar esta complejización, para luchar por esta complejización de la perspectiva de género, que sea transversalizando las agendas, es decir, que podamos encontrar mirada de género, por supuesto, en las secciones de deportes, de economía, de política, temas que usualmente están privados de esta perspectiva, ¿no? Que si les parece irrelevante, puede parecer irrelevante. Intentar poner esta mirada sobre los cuerpos, sobre las sexualidades, sobre las diversidades, también en estos temas. Eso es un desafío muy importante. Luego, también nosotras como periodistas feministas, me parece que una tarea que ahí ejercemos que es súper importante, que te diría que es extratextual o extramediática, que tiene que ver con cómo nos organizamos para, en esto, en colectivos, en redes, y desde esos espacios me parece que ejercemos un poder muy importante que tiene que ver con marcarles a los medios, marcarles la agenda a los medios y ser muy críticas también con cómo los medios de comunicación abordan los temas de género. Me parece que ha pasado muchísimas veces y que hoy los medios no descuidan o reparan en qué se dice de las coberturas de ciertos temas. Y eso es una presión, de alguna manera, que ejercemos como nuestras organizaciones de periodistas, de editoras, de periodistas, de comunicadoras especializadas en género o de mujeres incluso. Eso me parece interesante, cómo nosotras cuestionamos los tratamientos sexistas de las noticias, incluso estando afuera de los medios, en las redes sociales, en las calles, ¿no? Y por otro lado también cómo nosotras, en estas organizaciones que tejemos, en estas redes, promovemos capacitaciones incluso para periodistas que están adentro de esos medios. Me parece interesante como esa tarea que tenemos extramediática, por fuera de los medios, de colaborar para que allí haya comunicaciones más justas. Sin duda. Y justamente hablando sobre cómo es ese acercamiento a las redacciones, ¿cuáles han sido los principales desafíos que han identificado? ¿Han visto quizás ciertas hostilidades o condescendencias en algunos equipos de redacción? ¿Cómo ha sido su experiencia y qué ha sido lo más difícil en este cambio? Silvina, no te escuchamos. ¿Hay un problema con el audio, puede ser? No se escucha. Ahí está silenciado. Ahí. No se escucha. Y que salga y que vuelva a entrar, si no. Sí, puede ser. ¿Podrá Silvina entrar y volver a salir? Por ahí se recupera. Sí, quizás eso nos ayudó. Bueno, les puedo contar yo, si quiere, como algunas experiencias de dificultades para llevar esto adelante en los medios. ¿Les parece? Sí, Augusto. Bueno, tengo como un recuerdo en particular de algo muy raro que pasó. Fue en un canal de televisión que yo trabajaba, en un canal de noticias, hace 6, 7 años, que había una compañera nuestra que había hecho su transición mientras trabajaba con nosotros, Abril. Abril era productora y yo era productora en ese momento también, y propuse hacer un nuevo programa, que era como una serie de documentales, y la propuse a Abril como conductora. Ella nunca había hecho nada de conducción, pero le consulté si le interesaba y me dijo que sí. Y cuando fui a venderle la idea al director del canal,
primero pensó que era un chiste, y después cuando yo dije, no, me parece que ella está capacitada y que tiene ganas y que se le puede dar la oportunidad, me dijo, bueno, pero el programa que estás planteando no tiene nada que ver con ella, porque no habla de género, en un programa sobre movilizaciones políticas, porque no habla de género, pero bueno, no tiene nada que ver, como explicar eso, que no siempre las mujeres o las personas trans tenemos que estar hablando de lo que tiene que ver con el género, ¿no? O sea, que podemos ocupar esos espacios sin que haya que hablar siempre del problema, ¿no? Del problema de ser trans o del problema de ser mujer. Bueno, finalmente accedieron y claro, y el Se nos cortó el audio de Aus. Me hizo acordar esto que ella mencionaba, cuando muchas veces se llama, por ejemplo, a modelos plus size solamente para hablar de temas de gordofobia, ¿no? O las convocan solamente para ese tipo de cosas, o las actrices, solamente para representar problemáticas de personas gordas, y no por ahí una historia que puede vivir, no sé, cualquier persona, una historia de amor, de trabajo, de lo que sea, ¿no? Me hacía pensar en esto, eso que contaba. Silvina, ¿será que podremos recuperar tu audio, lo que nos estabas contando? A ver, ahora me escuchan. Perfecto. Ahora sí. Bueno, las resistencias, les decía, las editoras de género, sobre todo en medios que no son, como bien dice Agustina. Ay, Agustina, ¿querés terminar tu idea? Porque te perdimos, perdón. Bueno, sí, yo seguía hablando y no pensé que no me estaban escuchando, entonces terminé y no sé hasta dónde se quedaron. Les estaba contando como una situación puntual con una compañera trans que propusimos como conductora de un programa. ¿Me escuchan? Sí, sí. Gracias. Sí, ahí Bueno, no sé hasta dónde llegamos, pero hubo una serie de resistencias por parte de la dirección del canal. Primero pensaron que era un chiste que propusiéramos a una persona trans conduciendo un programa. Esto fue hace como 7 u 8 años. Luego pensaron que no podía ser porque el programa no se trataba de temas que tuvieran que ver con el género, ¿no? Como si las mujeres y las personas trans y cualquiera solo pudiera hablar del problema específico que tiene por habitar ese cuerpo y esas identidades. Eh, y luego, bueno, finalmente aceptaron, pero cuando le dieron el vestuario para hacer la prueba de cámara, le dieron una pollerita corta, ropa apretada, o sea, como que construyeron todo, reprodujeron punto por punto todo el estigma y los prejuicios alrededor de las personas trans, ¿no? Nada, esta anécdota para mí como da cuenta también como de un choque de mundos y un desentendimiento por ahí en algunos espacios de lo que está pasando en la sociedad. O sea, no sé, los medios de comunicación muchas veces me da la sensación que vienen atrás de los cambios sociales y que los tipos y las tipas que trabajan en medios de comunicación muchas veces no tienen la preparación y no tienen el conocimiento de contexto como para dar cabida a las nuevas comunicación que se está proponiendo desde otros lugares. Así que ese ejemplo como traigo como de resistencia en este medio particular que era un canal de televisión de noticias. Claro, muy interesante, ¿no? Que en general son resistencias y hostilidades que a veces la mayoría todavía ni siquiera es consciente de que están cayendo en este tipo de estereotipos. Silvina, también tenías algo para comentarnos sobre esto, sobre las resistencias. Sí, les decía que varía de acuerdo a los medios de los que hablemos, ¿no? Yo trabajo en Telan hace 9 años. Género.
cuando llegué a trabajar, a estar, porque nosotros tuvimos un conflicto muy grande en el 2018. ¿Perdón? ¿Se escucha? Te perdimos por un momento. Justo en el estabas 2018 comenzando. tuvimos un conflicto muy grande en Telam. Y bueno, tuvimos muchos, hubo muchos despidos, hubo una intención de cerrar el medio de comunicación del gobierno de Mauricio Macri, del gobierno neoliberal que tuvimos a los 4 años anteriores a este gobierno en Argentina. Entonces hubo una lucha de resistencia para sostener el medio público que nos unió mucho con todas las diferencias. Yo siempre digo que fue una lucha muy feminista porque lo hicimos con muchas diferencias, pero logramos llevar adelante esa lucha y logramos sostener el medio público y que las personas que querían volver a trabajar al medio volvieran, otras decidieron irse, pero fue una decisión de ellas. No prosperaron los despidos. Y estábamos en un estado asambleario Creo que se te cortó permanente, y de esa conducción de también representando el reclamo del colectivo de trabajadoras y trabajadores de Telam. Tiene esas particularidades, digamos, mi función. Entonces, hay resistencias, pero como es un trabajo que venimos haciendo colectivamente de mucha concientización, esas resistencias no son tan agresivas ni se notan tanto, porque hay un trabajo interno hecho de concientización y de compromiso con los derechos y con la perspectiva de género y con los feminismos y con la agenda feminista. Las resistencias que encuentro tienen que ver muchas veces con prácticas que están muy arraigadas en ciertos periodistas, de que el periodismo tiene que ser así, de que si contás un femicidio tiene que tener detalles, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hago es, hablo mucho, tengo mucha escucha y tengo mucho diálogo, que ese es otro camino que elijo para ser editora de género. Mis compañeros saben que el diálogo está abierto, que me pueden consultar lo que sea, que podemos pensar en conjunto cualquier tema, que ninguna consulta que hacen es tonta, todas son válidas. Y eso también ayuda a que las resistencias vayan cambiando, porque a veces son más resistencias asociadas a una manera de hacer periodismo, y nosotras con el feminismo, con la comunicación y el periodismo feminista venimos a decirle, mira, hay que hacerlo de otra manera. Se puede hacer y se tiene que hacer de otra manera en este momento del mundo que estamos viviendo. Y no son tantas en ese sentido. Así que las resistencias tienen más que ver, creo yo, con esto, con una práctica muy arraigada y sobre todo con personas que ven otra manera del periodismo, que tienen más años, que no es lo general, que creen que llegás a un lugar y que ya no tenés que aprender nada. Y otra cosa que venimos a decir desde el periodismo feminista, estamos aprendiendo todo el tiempo. Estamos aprendiendo, estamos reaprendiendo, estamos aprendiendo de nuestras diferencias, estamos aprendiendo de nuestros acuerdos. Y en definitiva estamos haciendo un buen periodismo, es un muy buen periodismo el que estamos proponiendo hacer. Y eso lleva su tiempo. A veces hay que calmar un poco las ansiedades, pero llega. Muchas gracias, Silvina. Quería aprovechar también para darle la bienvenida a Ana Requena, editora de género del Diario de España. Ana actualmente es redactora jefa de género del diario.es, donde fue parte de su equipo fundador. Ana ha estado dedicada a temas económicos y sociales como derechos laborales, cuidados y mercado de trabajo, feminismo y violencia machista, entre otros. Es autora del libro Feminismo Vibrante, Si no hay placer, no es nuestra revolución, y en 2014 lanzó el blog Micromachismos como parte del diario.es, que obtuvo el premio de comunicación no sexista en 2015 de la Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña. Coordina también Nidos, que es la sección de nuevas familias, crianza, maternidad y paternidad del diario.es. Ana es coautora de diversos libros sobre comunicación y género e imparte talleres y charlas al respecto. Además, tiene una larga trayectoria en diversos medios previos al diario.es. Ana, bienvenida. Estábamos justamente conversando sobre las resistencias que encontramos en los medios tradicionales y no sé si nos quisieras compartir tu experiencia desde el diario.es. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis?
Sí, fuerte y claro. ¿Y me veis? Que yo no me veo. Sí, ¿También me veis? sí. Si le Es das que no veo clic bien mi a, cámara. si le das clic a los 4, hay como 4 Sí, es que... cuadraditos, te va a cambiar la forma en que ves la pantalla. vale, vale. Mira, ahora os veo a vosotras. Vale, me veo ahí en esto. Bien. Bueno, ¿qué tal? Nada, que encantada de estar aquí, que perdonad el retraso, que me he confundido con las horas. Pensaba que era a las 6 de Madrid y era a las 5. Entonces yo por eso estaba aquí tan tranquilamente. Me pasó el otro día también. Y nada, nada, me he conectado justo a tiempo para escuchar un ratito de Silvina hablando de las resistencias. Y sí que me resonaba mucho a lo que vivimos aquí también, porque, bueno, creo que al final, sí, una parte como muy importante de las resistencias vienen de eso, de que al final lo que estamos es, por un lado, cuestionando las formas de hacer periodismo y proponiendo otras. Y eso sienta mal, ¿no? Hay muchos periodistas a los que les sienta mal y que no, o que bien les sienta mal, o que bien no entienden, o que bien rechazan, o a los que les parece que esa forma que estamos proponiendo no es periodística. Porque efectivamente, ¿no? Al final, cuando siempre quedamos y que hablamos o que damos talleres de periodismo con perspectiva de género y todo esto, o sea, que realmente lo periodístico, ¿no? Yo digo, lo periodístico se ha construido también alrededor de una mirada androcéntrica, alrededor de unos valores muy masculinos y muy masculinizados, valores muy patriarcales. Pero claro, como lo periodístico se ha construido sobre eso, al final todos hemos bebido de eso, lo que hemos aprendido es eso, las dinámicas de las redacciones han ido funcionando así, con lo cual cuando tú entras en una redacción, bueno, pues a ti te han enseñado que el periodismo es esto, se hace de esta manera y ya está. Y eso es ser periodista, y eso es lo periodístico. Y claro, al final es que el periodismo con perspectiva de género busca como desmontar eso, ¿no? O al menos criticar parte de eso, revisar esas dinámicas, revisar esos valores, revisar esas formas de hacer, como esos principios que damos por tan asentados, explicar además por qué los cuestionamos, ¿no? Que no es porque sí, sino porque efectivamente están impregnados de esos valores, porque no representan bien a la sociedad, porque, bueno, y proponer otras formas de hacer. Y bueno, pues efectivamente eso yo creo que crea heridas, ¿no? en periodistas que han aprendido a serlo de esa manera, que la defienden muy férreamente y que, bueno, ven en nosotras pues una especie de, no sé, ¿no? De feministas que vamos allá a decirles lo que tienen que hacer y que incluso diría que piensan que somos despectivamente una especie de activistas, ¿no? O que tenemos más de activistas que de periodistas. Y bueno, eso es algo que aquí se rompió un poco con el 8M de 2018, con aquella huelga que hicimos, de la que nos juntamos las periodistas por primera vez, las periodistas paramos. Bueno, se rompió en la medida en la que en ese momento empezó a ser diferente llamarse periodista feminista. Y muchas compañeras que hasta ese momento jamás se habían denominado así y jamás habían puesto eso en sus bios de Twitter o en sus perfiles, empezaron a hacerlo. Y a mí eso me pareció muy bonito, porque es una forma de despojarnos de esa etiqueta que nos quieren poner, ¿no? Que es como, no eres periodista, eres activista y lo estás haciendo. Es como, no, o sea, ser periodista feminista o aplicar en la perspectiva de género busca hacer un periodismo de calidad, ¿no? Yo lo digo, es un criterio de calidad periodístico, buscamos hacer mejor periodismo. No nos queráis poner esa etiqueta. Y bueno, yo creo que eso es una lucha con una parte pues sí, de las redacciones y de los periodistas que están muy anclados a esas formas de funcionar, de ser, y bueno, a las que les cuesta, porque no lo ven necesario, no le ven el sentido, o nos cuestionan, y porque también hay temas que
que siguen generando resistencias, de los que cuesta mucho hablar. Quiero decir, y que los compañeros lo consideren, ¿no?, importante, suficientemente importante o relevante, o como para poner ahí recursos, como para insistir en que tú insistas que tienes que abrir el periódico con eso, que esa noticia tiene que ir muy arriba, o que en esa entrevista hay que incluir una pregunta sobre eso de los cuidados, aunque sea un ministro que no tiene nada que ver. ¿Pero por qué, no? ¿Por qué si no tienes? Bueno, pues porque este tema es importante, hay que incluirlo en la agenda. Cuesta, pero me parece interesante lo que dice también Silvina, de que al final se trata de ser alguien con quien los demás pueden dialogar. Y no, yo no quiero ser una censora, y de hecho no quiero estar controlando, ¿no?, cada cosa que se hace en mi medio, ni es mi labor, ni es lo que hago. Pero sí me parece bien, sí, estar atenta, estar alerta, pero me parece me gusta mucho la parte de ser alguien a quien los demás pueden ir efectivamente a preguntar, a debatir, a consultar, a dar una idea, ¿no? Y devolver, y ser alguien que puede devolver ahí debate, que puede devolver reflexión, que puede... Creo que al final eso es también lo que construye a medio y a largo plazo una mirada diferente. Sin duda. Me parece muy interesante el punto que tocas, y me gustaría también saber la opinión de Agustina y Silvina sobre cómo se compatibiliza esto de ser periodista y ser activista. Cómo se viven estas dos realidades sin perder la objetividad y el rigor que históricamente se le atribuye al periodismo, sin dejar de lado también esta causa, ¿no? Agustina, creo que tu micrófono está en mute. Hola, ¿ahí? Bueno, en mi caso particular, yo no veo ningún conflicto, pero bueno, como les decía, yo hace años trabajo en medios de comunicación feministas, entonces esta caracterización hacia nuestra identidad profesional o a nuestro oficio, digamos que es como, no concibo el periodismo sin una declaración de principios, o sea, y para mí en este caso el feminismo es algo que tengo pegado en la mirada y no me lo puedo arrancar, entonces casi que cualquier cosa que escribo lo hago desde esa perspectiva, como una perspectiva de derechos, digamos, como es la perspectiva de derechos humanos también. Coincido con esta cuestión que decía Ana, que el periodismo con perspectiva de género o el periodismo feminista lo que viene a traer es una mayor calidad en la información y en cómo se comunica una noticia, un acontecimiento, y no un sesgo. Como me parece que la idea de sesgo o pensar en el activismo como algo peyorativo, que decirle a alguien que es activista es peyorativo, me parece que es algo completamente de otra era. Me parece que nos atrasa a, no sé, hasta lo pienso como positivista, ¿no? Como una idea, como es volver a esta idea de la posibilidad de la objetividad, ¿no? Que es un debate viejísimo del periodismo y que creo que yo creo realmente que está completamente superado. En tanto, los medios de comunicación hoy están atravesando una crisis de legitimidad y a la vez es tan obvia su colaboración en la construcción política, digamos, nadie desconoce, o digamos que hay cada vez menos desconocimiento acerca del papel que cumplen los medios de comunicación en la construcción del sentido social y en la construcción del poder también. Entonces, una posición activista, una posición que se declara desde un punto de vista particular, me parece que es aclarar los tantos y no esconder lo que en realidad la posición que tenías. Digo, no todos los periodistas son militantes de algo,
no declaradamente militantes de algo, bueno, pero nosotras sí, y no me parece que eso rebaje la calidad de la información o de la propuesta que hacemos, sino que todo lo contrario, le suma como al pacto de lectura con los lectores, le suma una declaración de principios, le suma como la autenticidad. Yo te estoy hablando desde este punto de vista para hacer una sociedad que sea más inclusiva, que sea más justa, para cambiar el orden de las cosas que nos parecen injustas, y no es una posición que lo que pretende es nivelar, estar en contra de algo o estar en contra de alguien, digamos, no lo veo, no pienso en el periodismo feminista o en el activismo dentro del periodismo como una cuestión de recortar lo real en el sentido de ocultar o en el sentido de ejercer un sesgo que me dé ventajas a mí o a mi movimiento. No lo pienso en ese sentido, sino en un sentido de complejizar lo real y complejizar la mirada sobre lo real y tratar de incluir cada vez a más gente en ese relato, tratar de generar, de empujar cada vez más derechos, y no, o sea, no coincido para nada en que el activismo podría quitarle rigor a la práctica periodística, sino que creo que sí, que le suma calidad narrativa, que le suma calidad desde el punto de vista, desde la mirada, desde la utilización de diversas fuentes, digamos. Hay un montón de cuestiones que nosotras como periodistas feministas fuimos problematizando en todos estos años, que hacen como con autoconciencia mucho más profunda del ejercicio de nuestras rutinas y de nuestras prácticas. ¿Qué fuentes consultamos? ¿Qué imágenes utilizamos? Todas esas preguntas que tienen que ver con poner en tensión nuestras prácticas, es decir, ponernos como objeto de crítica feminista también a nuestras prácticas, me parece súper valioso y que eso eso hacemos las periodistas feministas, también cuestionarnos a nosotras mismas, y en ese sentido creo como, no sé, me parece súper valioso y no concuerdo con, bueno, ya lo dije, no voy a seguir repitiendo, pero ya dije, no acuerdo para nada con esta tesitura de que le baja, es falto de rigor, así como con otros activismos, el ambientalismo, etcétera. Totalmente. Silvina, no sé si quieres agregar algo. Sí, yo entiendo que hablamos todas español, pero que las palabras tienen su significado, obviamente, de acuerdo a la cultura y acciones que tenemos, incluso dentro de un mismo país, Argentina. Y se interpreta de estas maneras, sin ni hablar después de estas fronteras que nos han impuesto, ¿no? Entonces, el activismo, la militancia, quizás está visto de una manera en algunos contextos. Por no hablar de países o de territorios. Esto sabían perfectamente tanto los equipos de redacción como la gerencia, que soy una militante pública sobre determinado periodista, sin ningún problema. Y sigo haciendo periodismo. Vengo a la gente de... Silvina, te estamos escuchando un poco cortado. No sé si a lo mejor si apagas tu las cámara puede mejorar tu conexión. esa riqueza que tenemos en el país, en esa variedad. A ver. ¿Ahí? ¿Me escuchan mejor? Sí. Bueno, digo, y eso también me enriquece como periodista.
me enriquece muchísimo como periodista y por lo tanto enriquece mi trabajo como editora de género y los productos que salen del medio. Pero bueno, tiene que ver con un contexto de Argentina, de un país con 35, con 30 y pico de encuentros nacionales de mujeres, con una construcción como la campaña nacional por el derecho al aborto, con un montón de ancestras que han venido trabajando en el campo de la comunicación y el periodismo, con la ebullición de las pibas a partir del 2015 con el Ni Una Menos, con el protagonismo de las más jóvenes en todo lo derecho al aborto. O sea, hay toda una construcción social que acompaña a esta periodista que hoy es editora de género en la Agencia Pública de Noticias. Y desde ese lugar hago periodismo y está claro y me parece que está bueno que quede claro y que todo el mundo lo sepa. Y no he tenido mayores problemas además por eso, en absoluto, al contrario. Al contrario. Creo que esta claridad de quién soy y de dónde alivianado incluso mi idea dentro del medio. Ahí te perdimos un poco al final en tu cierre. ¿Os cuento o queréis seguir con otra pregunta? No, claro, por favor, adelante. Luego les tengo más preguntas. Sí, es que es eso. Yo creo que al menos aquí, cuando te intentan, ¿no? Cuando intentan poner esa etiqueta de activista, tratan de hacerlo como una manera de desprestigiarnos, ¿no? O digamos de poner en duda el rigor, nuestro rigor y nuestra profesionalidad, como si efectivamente eso fuera a ir contra nuestra labor. Yo creo que sí, a ver, estoy muy de acuerdo en esto de que el debate de la objetividad además es más viejo ya que, ¿no? Pero creo que sale a relucir cuando conviene, ¿no? O cuando interesa, y que suele ser para señalar determinado periodismo, a determinados periodistas y tal, es cuando vuelve a resurgir siempre. A mí me gusta ahí mucho decirlo de que hay una frase de Adrienne Rich que dice la objetividad es la forma en la que el patriarcado ha llamado a la subjetividad masculina. Y me parece que es una frase como muy elocuente para hablar de esto, ¿no? Para mostrar precisamente lo que queremos señalar, que es que quizá esa construcción también de la objetividad y del objetivo se ha construido también sobre una mirada muy concreta, con muchos sesgos. Es decir, cuando nos acusan a nosotros de tener un sesgo, no, precisamente lo que queremos es corregir el sesgo que existe y que sabemos que existe, que podemos cuantificar a veces incluso con números, porque hay monitoreos globales de la representación de mujeres, de hombres, y que además sabemos que es un problema cuantitativo y sabemos que es un problema cualitativo, porque no solo es cuánto aparecemos, sino cómo aparecemos. Y luego que el ser periodista, a mí me preguntaban hace poco en una entrevista por mi libro justo, por el tema del periodismo feminista, y yo decía, es que hacer periodismo feminista no quiere decir hacer periodismo no quiere hacer periodismo para el feminismo, ni periodismo complaciente con el feminismo, ni periodismo al servicio del feminismo. Eso sí podría ser a lo mejor una posición más en el activismo que en el periodismo. Pero hacer periodismo feminista no es hacerlo solo para que las feministas te lean, no es hacerlo para que las feministas estén contentas con el periodismo que tú hagas, no es para representar solo a lo mejor una corriente concreta del feminismo, no, implica una visión de lo que es el periodismo, de los temas que tienes que tener en la agenda, de las fuentes que tienes que tener en tu agenda, de prioridades, de formas de hacer periodismo, de eso, ¿no? De temas, de perspectivas, de zonas que estaban súper dejadas, alejadas de los medios y pues el periodismo feminista las ilumina porque no cree en esa división también de lo público y lo privado que
tanto, ¿no? Que tanto se nos ha esforzado en vender y que también ha contagiado a los medios, en el sentido de que lo que ocurría en ciertos espacios tenía mucha atención mediática, lo que ocurría en otros espacios tenía nula atención mediática. Para mí el periodismo feminista implica como revertir todo eso, ¿no? Actuar sobre todo eso. Pero no, nuestro periodismo feminista también sirve para incomodar al feminismo, ¿no? Probablemente tengamos que poner sobre la mesa debates candentes, incómodos, voces que pueden molestar a unas o a otras, o que pueden molestar a los demás allá. Si hay conflictos o si hay, habrá que contarlo, habrá que... En ese sentido es cuando me refiero a lo de que periodismo feminista no es un periodismo para el feminismo, ni para complacer al feminismo, ni al servicio del feminismo. Es un periodismo al servicio del periodismo que busca cambiar algunas de sus normas y tratar de hacer un periodismo mejor y que contribuya además a una sociedad, desde luego, más feminista y feminista. Claro, sin duda. Y sobre eso, justamente sobre las percepciones, ustedes han tenido experiencias en diferentes talleres. Quisiera saber cómo es el intercambio de percepciones entre las editoras de género de Latinoamérica y Europa, aprovechando que tenemos aquí dos continentes. El cambio de, perdona, que no te entendí. Percepciones entre las editoras de género, entre Latinoamérica y Europa, por ejemplo. ¿Qué diferencias han identificado? ¿Qué puntos en común quizás? Tenemos que vernos. Yo estoy aún esperando a que me inviten a Buenos Aires para que discutamos de todo esto. Yo creo que tenemos muchas diferencias entre los países, incluso de América Latina. Es muy diferente la situación de los feminismos en las escenas locales, y eso también marca una diferencia en lo que se puede hacer desde los medios como feministas y lo que no se puede hacer. Digamos que ya, incluso dentro de cada país es muy diferente el contexto en cada provincia. Acá en la Argentina no es lo mismo hacer periodismo de género en la ciudad de Buenos Aires que en Jujuy, que en la Patagonia. Digamos, en cada sector me parece que es muy diferente según el territorio. Y no sé, respecto a Europa, sí, no sé, quizás hay que ver cómo podemos hacer, en términos del movimiento también, no solo de las periodistas, cómo podemos ahí como hacer una circulación de información, porque incluso creo que los problemas que están teniendo allá son muy parecidos a los problemas que empezamos a tener acá, sobre todo con un tipo de feminismo muy radical, un feminismo excluyente, un feminismo muy centrado en la mujer, ¿no? Que eso está volviendo con mucha fuerza, y en ese sentido coincido con lo que dice Ana de cómo nosotras como periodistas feministas podemos ahí incluso decir cosas que molestan hacia adentro mismo de los feminismos, y en ese sentido me parece necesario hacerlo. O sea, una que tiene la voz pública, que puede hablar desde un lugar de respeto, poder hacerle críticas a nuestros espacios. Yo las he escuchado hace poco una conversación que con las distintas editoras, jefas de género y demás de España. Voy a apagar la cámara, creo, para escucharme, que me escuchen mejor. Y bueno, yo me siento súper identificada con lo que contaban, por ejemplo, en ese conversación que planteaban. Te escuchamos un poco cortado, Silvina. Estado ahí solo trabajadoras y trabajadores, ahora se reactivó y hizo una que somos en el mundo, incluida Jessica Bennett, que fue la primera. Y la verdad que con las características, por supuesto, de cada uno de nuestros países, de nuestros medios, hay muchas cosas que son similares. Se ha atravesado, sin importar los medios, las fronteras y los países. Y es lo que venimos a revertir con este periodismo. Me parece que me
llama la atención, por ejemplo, que la mayoría de lo estemos en los países, en Latinoamérica. No me llama la atención, creo que tiene que ver con nuestra historia del feminismo. Después la mayoría de las no sé muy bien por qué. Creo que te perdimos, Silvina. Estamos hablando para indagar. Sí, creo que te perdimos al final. No sé si luego nos quisieras escribir, a lo mejor por ahí te podemos terminar de escuchar mejor. Nos queda poco tiempo, pero lo que quería preguntarles, y es algo que Silvina mencionó al inicio, que ella no era editora de género, sino que género y diversidades. ¿Por qué actualmente la mayoría es como de género y no de géneros? ¿Qué pasa con aquellas identidades que tampoco se están contemplando en las redacciones y no son mujeres? ¿Es algo que ustedes ya lo están escuchando en otras redacciones? ¿Hay interés? ¿Cómo ven que está evolucionando esta conversación? No sé quién quiere tomar la palabra. Porque Silvina creo que la perdimos su conexión. No sé si Ana o Agustina quieren agregar algo sobre este punto. Ahora sí. Bueno, esa pregunta en realidad me trae a la cuestión anterior del feminismo que está logrando ese mucho espacio y de los problemas que estamos teniendo aquí, que habéis vivido allá, ¿no? Porque efectivamente aquí ahora el discurso sobre el género y sobre las identidades trans o la diversidad de identidades está muy fuerte y está generando, en fin, muchísimos problemas. Claro, yo, por ejemplo, me considero, no sé, que dentro de mi labor también, por supuesto, puede estar puede estar la de hacer la misma labor con temas que tienen que ver con todo lo LGTBI, ¿no? En la medida en la que al final hay puntos, obviamente grandes puntos de la lucha en común y de la discriminación que vienen del mismo lugar. Y al final también las personas que escribimos y que estamos pendientes del feminismo somos normalmente las mismas que también estamos en ese lado, ¿no? Con lo cual me parece que la alianza debería ser bastante natural. Agustina, no sé si quieres agregar algo. En el caso del ADFEM está naturalmente incorporada la perspectiva LGBTIQ+, a la idea de feminismos. O sea, nosotras no hacemos una diferencia entre género y problemas de género y problemas de diversidad, digamos. Me parece que es como entra. Así que como no tengo mucho para aportar sobre eso, porque la verdad que para nosotros es parte del mismo asunto. Ahí tenemos de vuelta a Silvina. Sí. Por supuesto, es que parte de nuestra agenda en la población LGBTIQ+,
está dentro de la denominación género. Lo que les decía al principio, se incluyó diversidades, porque era además una agencia pública de noticias, tenían que estar todas las realidades sociales allí, todo el cruce de géneros con las distintas realidades que somos como sociedad, que es tan rica y que enriquece tanto nuestra realidad. No concebía hacer una edición de género con todo lo que implica, que hemos hablado acá, el acompañamiento, el pensar coberturas, el incluir fuente. Me parece como una estrategia política, política hacia dentro del medio, ¿no? Y hacia afuera también, el decir diversidades, porque decir, ojo, cuando hablamos de discapacidad, ojo que las mujeres y las diversidades con discapacidad tienen que estar las migrantes, tienen que estar los pueblos originarios, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que estar representado este país con toda su riqueza en nuestras coberturas. Entonces era más fácil ponerlo ahí. Y es un ejercicio donde interpelamos, digo, cuando pensamos algunas notas y decimos la foto, y trabajo con la primera editora de foto que tenemos en Telam, que en este nuevo mundo que estamos viviendo por suerte, y le digo, bueno, pero aquí no hay mujeres, no hay mujeres gordas saliendo del modelo hegemónico. En esta foto no hay mujeres originarias, en esta foto no hay mujeres migrantes. Desde ahí también pensamos, ¿no? Cómo hacemos otro periodismo. Entonces, claro que están incluidos, volviendo un poco a responder tu pregunta, están incluidos, pero también tenemos que estar incluido lo diversa que somos. Perfecto. Bueno, se nos está acabando el tiempo, entonces quería darle muchas gracias a todas las que nos pudieron acompañar en esta mesa de editoras, especialmente a Ana, Silvina y Agustina por ayudarnos a tener esta conversación tan interesante. Nos quedamos con un poco esta invitación a ser parte de esta construcción colectiva, ¿no? Y cómo vamos mejorando el ejercicio periodístico a través de la óptica feminista. Silvina, queremos abusar de tu nobleza y ya que perdimos un poco tu audio y no nos queremos quedar sin todas tus ideas, agradeceríamos mucho si nos puedes mandar algunos bullets de todas estas preguntas que te hicimos. Y bueno, muchas gracias a todas nuevamente y esperamos que nos puedan acompañar en otro evento de Mujeres Editoras. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, chicas. Un beso grande. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. Interesante siempre escucharnos. Adiós. Chao, chao. Gracias. Gracias.